Amigos, desde que George R. Martin hizo que Cersei Lannister, la flamante y maquiavélica reina de Poniente, le pusiera el cuerno al rey con su propio hermano, y no solo eso, sino que también tuviese 3 hijos con él, el incesto se ha vuelto un tema un poco más accesible de ser discutido en la actualidad, gracias no solamente a los libros de Canción de Hielo y Fuego, sino también a la difusión tan amplia que tuvo la serie de televisión de HBO que culminó el año pasado de manera bastante pobre para mi gusto. Con esto no quiero decir que el incesto haya dejado de ser un tema tabú o peliagudo, pero gracias a la literatura, a la televisión y al cine, ahora se habla de ello sin demasiados reparos. Evidentemente, Juego de Tronos no es la primera obra que toma este tema y lo introduce en su universo ficticio. Existen textos notables como Edipo Rey, la tragedia griega escrita por Sófocles allá por el año 430 a.C. según algunas estimaciones, o la mismísima Biblia con historias como la de Caín y su esposa o Abraham y Sara, que hablan de forma clara sobre relaciones entre familiares. Un ejemplo tomado de la Biblia sería la historia de Lot y sus hijas, que es bastante cringe, la verdad, aunque no tanto si se la compara con otras historias, como por ejemplo la de Amnón y Tamar, que también es una historia bíblica. En Génesis 19, del versículo 31 al 36, se narra cómo las hijas de Lot emborrachan a su padre para tener relaciones sexuales con él y así continuar con la descendencia de Lot. 19:31. Entonces la mayor dijo a la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. 19:32. Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. 19:33. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor, y durmió con su padre, mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 19:34. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. 19:35. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor, y durmió con él, pero él no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 19:36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. En los últimos años he leído varios libros cuyos argumentos giran en torno al incesto, o al menos están estrechamente relacionados con él. Autores que toman historias reales y las incorporan en sus obras de manera bastante sutil, desde los relatos bíblicos como los que acabo de mencionar, pasando por las monarquías europeas como la de los Habsburgo, hasta nuestros días. Uno de los grandes ejemplos, y quizá el más cercano a nosotros, habitantes del hemisferio sur, es el de 100 años de soledad. Como saben, es la novela insignia dentro de la literatura del boom latinoamericano de finales del siglo XX. A ver, que no estoy diciendo que sea la más importante ni nada por el estilo, pero sí es evidentemente la más representativa de este periodo. Escrita por Gabriel García Márquez y publicada en 1967, uno de los argumentos principales de su composición es justamente el incesto. En este libro seguimos la historia familiar de los Buendía, ambientada en el pueblo ficticio de Macondo durante 7 generaciones. La presencia de la endogamia es notoria no solamente en la repetición de nombres, que a ratos logran establecer una especie de cimas donde se pierden los personajes. Hay un putazo de Aurelianos y Josés Arcadios en toda la historia, sino también por el manejo del realismo mágico para acentuar este particular elemento de la trama que es básicamente el centro de la historia familiar de los Buendía. Por ejemplo, que uno de los personajes nazca con cola de cerdo es atribuible al incesto como una razón lógica, así como lo fue, por ejemplo, el síndrome de Klinefelter que sufría Carlos II de España, a quien se le apodaba el hechizado debido a sus problemas de salud, producto de los matrimonios congénitos dentro de la familia real. De modo que es bastante lógico que una alteración física sea el resultado natural del incesto. Pero en este caso, el bebé con cola de cerdo también refuerza el elemento fantástico como algo normal.
algo muy característico del realismo mágico. En la literatura latinoamericana, el caso de 100 años de soledad es el más conocido debido a su impacto en el mundo, pero evidentemente existen otras novelas que tratan el incesto entre sus páginas. La Casa Grande, por ejemplo, del también colombiano Álvaro Cepeda Zamudio, La tía Julia y el escribidor del peruano Mario Vargas Llosa, Pedro Páramo del mexicano Juan Rulfo, son solo algunos ejemplos. Inclusive algunos relatos de Cortázar como Bestiario o Casa Tomada, de acuerdo a ciertas hermenéuticas, tratan el incesto, sino como tema medular, sí como parte importante de la narración. Pero una cosa es hablar del incesto en el contexto de una obra de ficción y otra muy diferente es hacerlo sobre un caso real. Una de mis últimas lecturas se basa precisamente en una historia de incesto que sucedió en la vida real. Hiera Negra Espina, del escritor y filósofo Claude-Louis Combet, surge de la historia entre George Trakl, un poeta austriaco referente del expresionismo literario que vivió entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, y su hermana Gretel. Debo decir que a pesar de lo turbio de la historia, es un libro de una belleza indiscutible en el manejo del lenguaje, más o menos como Lolita de Nabokov, donde, oh sorpresa, también se representa el incesto, aunque de una forma un tanto menos directa o quizá sin demasiado protagonismo, puesto que, como todos sabemos, el leitmotiv de Lolita es la pedofilia. En fin, publicada en 1995 por la editorial francesa Corti, Hiera Negra Espina es la novela más conocida de Combet y es considerada en la actualidad como una obra de culto de dicho escritor, y siendo sinceros no es para menos. En ella aborda la relación incestuosa entre el poeta austriaco George Trakl y su hermana menor Gretel, explorando en sus biografías desde su infancia más temprana hasta sus muertes a inicios del siglo XX. El libro está inspirado tanto en la vida de estos dos personajes como en la poesía de Trakl, y el título se desprende de uno de los poemas compilados en el libro Revelación y Ocaso de 1915, que aparece como epígrafe de la novela de Combet. Estaba sentado en silencio en una taberna abandonada, bajo vigas ennegrecidas, a solas con mi vino, un radiante cadáver inclinado sobre unas formas tenebrosas, a mis pies un cordero muerto. Del azul putrefacto surgió la lívida figura de mi hermana, y así habló su boca ensangrentada. Hiera Negra Espina. La idea de lo réprobo de su relación y el abrazo del pecado se hace presente en la figura del Cordero muerto. El Cordero de Dios, es decir, Jesucristo, que quita el pecado del mundo, aparece muerto en la escena. En el fragmento de este poema se da a entender que George era bastante consciente de que la relación con su hermana iba en contra de lo moralmente correcto, y en muchos pasajes del libro de Combet se habla sobre la aceptación del pecado, sobre el nacimiento del mal y una serie de alusiones a la condenación debido al incesto, cosa por demás interesante teniendo en cuenta que en la Biblia hay relaciones incestuosas, justamente como la mencionada historia de Lot y sus hijas, que se dio inmediatamente después de la destrucción de Sodoma y Gomorra por parte de Dios, algo que, si me preguntan, es bastante irónico. En 2019 la novela fue reeditada por el sello español Periférica con una traducción de David M. Copé, que está muy buena, la verdad. La historia de la relación entre Trakl y su hermana está documentada con gran maestría. Sin embargo, lo que más brilla en la novela es la prosa de Combet, su habilidad para construir pasajes luminosos, líricos y de una fuerza avasallante. El contraste tan marcado entre lo abyecto del relato y la belleza potentísima de su escritura es realmente el punto fuerte de este libro. Las reflexiones que hace este autor sobre el bien y sobre el mal, sobre el sexo y la escritura, no tienen desperdicio alguno. En algún lugar leí que esto realmente no es una novela, sino es un artefacto literario de una factura exquisita. Al leer esta novela uno realmente queda tan deslumbrado por el talento narrativo del autor que se olvida por momentos de lo que te está contando, y lo que te está contando es justamente la historia de amor entre dos hermanos. El pecado no se limitaba a la desfloración de la hermana por parte del hermano. Si se hubiera tratado de una violación, el joven se habría quedado solo con su pecado y la chica con su desgracia. Pero todo cuanto se había consumado lo habían preparado juntos,
desde el comienzo, en los pliegues de su infancia. Juntos alimentaron su corazón con un mismo deseo y juntos se hallaron en un mismo camino, dirigiéndose hacia un mismo horizonte de experiencia desmedida y júbilo. Y hablando de hermanos, obviamente no podemos olvidarnos de Cersei y Jaime Lannister. Como no podía ser de otra manera, Juego de Tronos es una de las grandes historias que se cimentan en el incesto. Si le quitamos este ingrediente, la verdad es que todo se va al carajo. Y es que en la obra cumbre de Martin y de la literatura de fantasía de los últimos años, no solamente tenemos el ya citado caso de incesto entre la reina Cersei y su hermano mellizo Jaime, sino que también el universo narrativo de Canción de Hielo y Fuego se establece en la historia de la poderosa casa Targaryen y los reyes dragón, quienes practicaban la endogamia como una manera de mantener la pureza racial y de concentrar el poder en el núcleo familiar. El mayor ejemplo de esto es el de Aegon I Targaryen, más conocido como Aegon el Conquistador, y sus dos hermanas consorte, Visenya y Rhaenys. A lo largo de las generaciones, los hermanos Targaryen estaban predestinados a casarse para perpetuarse en el poder de la corona. Otro ejemplo es el de los padres de Daenerys Targaryen, Aerys y Rhaella, que eran hermanos. La concepción de la casa Targaryen recuerda mucho a la historia de la casa de los Habsburgo, una de las casas reales más poderosas de toda Europa, quienes gobernaron el Sacro Imperio Romano Germánico entre 1438 y 1740, así como también ocuparon los tronos de distintos reinos europeos en diferentes periodos de la historia. Al igual que los Targaryen, los miembros de esta casa solían casarse entre ellos para concentrar el poder dentro del núcleo familiar, y al igual que pasó con los Targaryen, desarrollaron enfermedades debido a la consanguinidad. La locura de los reyes dragón, atribuidas en los libros al padre de Daenerys, Aerys, a quien se le llamaba el Rey Loco, y en la serie atribuida a la propia Daenerys al final de la 8ª temporada, es un rasgo representativo de las alteraciones psicológicas derivadas de los matrimonios entre familiares dentro de esta casa. Lo mismo ocurre en la casa Habsburgo. El rey Carlos II de España, por ejemplo, a quien ya mencioné hace un momento, era apodado el hechizado debido a sus alteraciones congénitas. El síndrome de Klinefelter que padecía se caracteriza principalmente por las proporciones corporales anormales, así como también la ginecomastia y la infertilidad. Debido a esto, la línea de sucesión se rompió con su muerte y junto con él la rama española de los Habsburgo quedó extinta. De acuerdo a varios estudios, la razón de estas enfermedades se debe precisamente al empobrecimiento del pozo genético, debido a que los miembros de una misma familia comparten en cierta proporción el mismo material genético. El incesto supone, desde un punto de vista biológico, una disminución de la variabilidad genética para las futuras generaciones. Esto, contrariamente a la pureza del linaje, que era la idea y principal motivación entre los Habsburgo y los Targaryen para realizar uniones entre sí, aumenta la probabilidad de que enfermedades genéticas hereditarias se presenten con mayor fuerza en la descendencia. Fuera de la literatura fantástica, un ejemplo preciso de dichas alteraciones es el caso de Cal Stefanides, protagonista de la novela Middlesex. Publicada en el 2002 y ganadora al año siguiente del premio Pulitzer, Middlesex, obra del escritor estadounidense Jeffrey Eugenides, también conocido por otras novelas como Las Vírgenes Suicidas y La Trama Nupcial, nos cuenta la historia de Cal, un personaje bastante peculiar, descendiente de inmigrantes griegos que se asientan en los Estados Unidos de principios del siglo XX, específicamente de su abuela Desdémona y su abuelo Lefty, que eran hermanos, si no me equivoco. El incesto presente en la estructura familiar a lo largo de las generaciones determina que Cal haya nacido como mujer. El tema de la intersexualidad está presente en la narración a lo largo de la novela, pero esa intersexualidad como resultado de la endogamia hace que el incesto tenga una presencia importante en el desarrollo de la trama, al igual que ocurre en Juego de Tronos, donde el incesto es generador de la locura Targaryen, o en 100 años de soledad, donde algunos personajes presentan características anatómicas particulares como la ya mencionada cola de cerdo. El hermafroditismo
se presenta en Middlesex como una consecuencia vertical de la consanguinidad en la historia de la familia Stefánides. Al tratarse de una historia que gira en torno a una familia de inmigrantes griegos, es inevitable pensar en las relaciones de incesto que se derivan de la mitología de la antigua Grecia. Ya hablé al principio de Edipo, quien se termina casando con su madre Yocasta después de vencer a la Esfinge y de matar a su propio padre. Pero hay un montón de casos de incesto en la mitología griega. Tenemos el caso de Tiestes y Aérope, el de Urano y Gea, e incluso Zeus y Hera, que eran hermanos, hijos de Crono y Rea, que también eran hermanos. Aparentemente, en la antigua Grecia todo quedaba en familia. Pero si existe una escritora que ejemplifique en su literatura esta frase de que todo queda en familia, esa es la francesa Christine Angot. Los franceses siempre han sido polémicos en el ámbito literario. Solo basta recordar al famosísimo Marqués de Sade con su Saló, o a Georges Vatel con su Historia del Ojo, por poner algunos ejemplos. Christine Angot no es la excepción en cuanto a lo controvertido de su obra. Conocida en su país por sus textos que versan precisamente sobre el incesto, una de sus novelas más famosas se titula así y se centra en la relación que la autora mantuvo con su padre cuando tenía 14 años, aunque a día de hoy aún no se sepa si esto es verdad o no. El incesto, publicado en 1999, fue sin duda un libro que generó mucha polémica, no solamente por el tema que toca, sino por la ausencia de estilismos en la narrativa de Christine Angot. El lenguaje crudo y extremadamente gráfico es la firma particular de esta escritora. Lo mismo sucede con una de sus últimas novelas, titulada Una semana de vacaciones, que sigue la estela del incesto y que fue publicada en el año 2012 por la editorial española Anagrama. La historia gira en torno a la relación entre un hombre maduro, profesor universitario y de aire intelectual, y una mujer joven, presumiblemente una alumna, aunque en realidad la relación de parentesco entre estos dos personajes se mantiene ambigua durante todo el relato. A ratos insinúa que este hombre podría ser realmente el padre de la protagonista, generando cierto diálogo, cierta intertextualidad con su novela El incesto del 99, pero no se hace una afirmación al respecto, dejando que el lector sea quien saque sus conclusiones. La relación entre el hombre y la mujer de esta novela está cimentada en el cuerpo, en el sexo más descarnado, en la cosificación del cuerpo femenino. La narración incluso a veces coquetea con la idea de que el sexo entre estos personajes no es del todo consensuado o que podría haber por ahí cierta coacción, cierto chantaje emocional. El libro es bastante corto, apenas supera las 100 páginas, pero realmente es un libro incómodo de leer. Como escritores incómodos, la verdad es que los franceses se llevan definitivamente la palma. Nada se opone a la noche es un libro escrito por otra francesa. En este caso se trata de la escritora Delphine de Vigan, que se volvió bastante famosa a nivel internacional luego de que Roman Polanski adaptara a la gran pantalla su novela basada en hechos reales. Nada se opone a la noche es una novela en la que también se habla sobre relaciones incestuosas. Los que me siguen aquí y también en mi cuenta de Instagram, que si no saben cuál es se los dejo por aquí, y en la caja de la descripción, saben que este libro fue el libro que más me gustó del año pasado, no solamente por el manejo de la autoficción, un subgénero literario en el que también se mueve muy bien Christine Angot, sino porque toca temas que me interesan muchísimo: las enfermedades mentales como el trastorno bipolar y el suicidio como resultado de las enfermedades mentales. También la manera en la que se entretejen las relaciones familiares y cómo éstas determinan a los individuos que las conforman. En este libro, Delphine parte del suicidio de su madre Lucille para reconstruir su vida y lograr comprender no solamente su muerte, sino sobre todo cómo vivió y qué acontecimientos la marcaron. Uno de estos episodios justamente es la relación de incesto que mantiene con su padre George, de la cual todos sus hermanos estaban enterados y a quienes Delphine acudió para documentarse y poder escribir este libro.
Me parece particularmente interesante la deconstrucción del tabú que representa el incesto dentro del núcleo familiar de la autora con el objetivo de elaborar un retrato de su madre. Y la verdad es que el resultado es bastante satisfactorio. Nada se opone a la noche es una novela muy hermosa donde el amor brilla por encima de todo, incluso de este episodio bastante turbio como fue el incesto entre Lucille y su papá. Hay una infinidad de libros que versan sobre el incesto. Los diarios de Anais Nin, quien fuese amante del novelista estadounidense Henry Miller, en los que habla sobre una relación incestuosa con su padre. En la literatura juvenil tenemos Prohibido, de la escritora británica Tabitha Susuma, en donde se cuenta la historia de dos hermanos que son abandonados por su papá y descuidados por su madre, y que, puestos a cargo de sus hermanos menores, terminan enamorándose. O también en Diario de un incesto, de autor anónimo, donde la narradora femenina habla sobre la sexualidad entre ella y su padre como una estrategia de supervivencia. Tengo y siempre he tenido la impresión de que en realidad mi padre quería matarme y que yo le seduje para impedir que lo hiciera. Recurrí a la sensualidad para seguir con vida. Salvé mi vida dándole placer sexual, y él se hizo adicto a nuestras relaciones sexuales y a mí me ocurrió lo mismo. Hablar de todas las obras de literatura que utilizan el incesto como mecánica narrativa sería para que este video no terminase nunca, debido a que es un tema tan viejo como la misma humanidad. Lo cierto es que sí ha sido un recurrente dentro de la literatura, y es que precisamente la literatura tiene el deber de hablar de aquello de lo que normalmente no se habla. Todas estas historias, ya sean ficticias o basadas en sucesos reales, nos permitan el visionado del mundo y de la naturaleza humana en su complejidad. Para Freud, por ejemplo, el éxito de muchas famosas obras de la literatura universal residía en buena parte en que sus historias representaban los más profundos deseos o frustraciones humanos. Y bueno, espero que les haya gustado el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué opinan sobre este tema. ¿Han leído alguno de estos libros que menciono? Saben también que sus recomendaciones son muy bienvenidas en la caja de los comentarios. No olviden compartir el video si les gustó, darle like y suscribirse al canal. Un abrazo a todos y nos vemos pronto.